Esta sesión se va a centrar en el tema de los incentivos al I+D. Llevamos un poco mal de tiempo, así que intentaré acelerar la cosa en la medida de lo posible. Creo que los nombres de los ponentes ya se han dicho y bueno, tenemos un representante de la Administración, dos de empresas multinacionales tecnológicas y otro de un despacho español. Y la cuestión de los incentivos, por centrar un poco el tema, España tiene una legislación en esto que en principio es muy generosa. O sea, sobre el papel la cosa parece que está muy bien, pero luego en la práctica pues no acaba de funcionar muy bien, ¿no? Y hay quejas, y no solo de este sector, sino de muchos, de una cierta incertidumbre jurídica, ¿no? De que lo que está allí pintado después en la práctica realmente no funciona, o te lo discuten, o no te permiten aplicarlo, etcétera. Y eso pues plantea problemas. Entonces lo que les pediría a los ponentes, más que hacerles una pregunta específica a cada uno, es primero quizá el representante de la Administración que explique un poco el marco español de incentivos al I+D y qué problemas ven, y luego los demás que aporten la perspectiva de las empresas, qué problemas surgen en la práctica, y especialmente también las de las multinacionales, o sea, las empresas que no son españolas, sino que son establecimientos o filiales de empresas extranjeras. Luego, un poco un subtema, había una propuesta que también decayó con los presupuestos generales de introducir un impuesto mínimo, que de alguna forma está un poco en contradicción con los incentivos, ¿no? Por un lado les das incentivos, pero luego se los quitas de una manera un poco... Entonces, ¿hasta qué punto tiene sentido, con independencia de que a día de hoy esté en suspenso la propuesta, el hacer eso? ¿No sería más lógico, si pensamos que los incentivos son generosos, bajarlos, que no meter un incentivo, un suelo mínimo a capón? Y bueno, con eso empezamos. Quizá empezamos por el representante de la Administración, Manuel. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación y para mí es un placer estar. No va... ¿Sí? Vale, ahora. Es un placer estar aquí con vosotros. La verdad es que yo creo que para la agencia tributaria siempre es interesante este tipo de jornadas porque, oye, recibimos una parte importante de problemas que advierte el sector y a su vez nos permite explicarnos también en determinadas situaciones un poco cuál es nuestro punto de vista o el por qué. Es verdad que es un sector, o en este caso el incentivo tiene varios implicados en este sentido dentro de la administración, no solo pasa por la administración tributaria, por la agencia, por la Dirección General de Tributos, sino que también el Ministerio de Economía juega un papel importantísimo y entonces conjugar todos estos elementos yo creo que le hace un poquito más complicado que en otros casos. El incentivo, la verdad es que tiene gran tradición en nuestro ordenamiento jurídico, viene de muy antiguo y siempre, efectivamente, como decía, yo creo que es un incentivo que hemos considerado muy potente si lo comparas con el de otros países. Comparto plenamente esta visión que existe, y la verdad es que siempre que acudimos a las jornadas y en reuniones con el sector, de que existe una gran inseguridad jurídica que dificulta en determinados momentos aplicar el incentivo. Lo cual de partida es bastante paradójico, en el sentido de que pocos incentivos, bueno, es que ningún incentivo en el ámbito fiscal tiene un sistema de garantías que tendente a conseguir seguridad jurídica como tiene en este caso el incentivo por I+D+I, envidiado por otros sectores, como por ejemplo el del cine, que sistemáticamente quiere un sistema muy parecido, sobre todo en el ámbito de poder conseguir esa seguridad jurídica vía un informe motivado. ¿Cuáles son estos mecanismos de seguridad jurídica? Todos lo conocéis. La persona o la empresa, el contribuyente que en un momento determinado quiere aplicar la deducción, no tienes más que ir al propio artículo 35 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades para ver los tres mecanismos que existen o que están previstos desde el año 2003 para precisamente dar seguridad jurídica. Cualquier contribuyente que tenga dudas, y sobre todo en una materia tan difícil, de grises, tan difícil de determinar en un momento o calificar como I+D o innovación tecnológica, tiene la posibilidad de acudir al Ministerio de Economía y recibe ahí un informe vinculante que después vincula a la agencia tributaria en cualquier tipo de comprobación. Pero es que además, si lo que quiere es blindarse en relación con el importe, también tiene la posibilidad de solicitar un acuerdo previo de valoración
que de alguna manera le blindaría en cuanto al importe económico. Y finalmente tiene la posibilidad de acudir a la Dirección General de Tributos en materia de interpretación. Estos tres elementos están expresamente previstos en la Ley de Impuestos sobre Sociedades. ¿Por qué eso es suficiente? Es la pregunta que nos hacemos y sistemáticamente nos dicen no. ¿Cuáles son los elementos que vemos que creo que no ayudan a esa seguridad jurídica? Desde mi punto de vista, la primera y fundamental es el gran volumen de modificaciones normativas que ha sufrido la norma, algunas de ellas pues, de diferente calado, tendentes a mejorar. Hace muy difícil en determinadas ocasiones planificar a largo plazo este tipo de actividad. Entiendo perfectamente esta preocupación y yo creo que efectivamente debería trabajarse precisamente para intentar meter, matizar o introducir aspectos que sin cambiar el régimen en su totalidad supongan una modificación sustancial de manera que pueda afectar a la planificación de las empresas. Creo que también la burocracia ayuda también en este caso a generar cierta inseguridad. Los mecanismos están, pero ha ocurrido que durante un tiempo el acceso a ellos ha sido especialmente difícil, prolongado en el tiempo, incluso en ocasiones costoso, como comentábamos antes. Pues yo entiendo que ese también, es verdad que ya se está mejorando mucho desde el Ministerio de Economía, en lograr que los informes motivados cada vez se acerquen más en el tiempo al momento en el que se solicitan, de manera que esa carta que te otorgaría seguridad jurídica frente a la Administración te permita estar más protegido y te haga, pues de alguna manera, no se establece un sistema en la propia ley que posteriormente sea muy difícil de aplicar en la práctica. Y finalmente, y quizás la parte que más nos toca a nosotros, se ha advertido en determinadas ocasiones y fruto de determinadas jornadas también, discrepancias en cuanto a criterios aplicables por la agencia tributaria e incluso por el Ministerio de Economía a la hora de emitir los informes en cuanto a la calificación, sobre todo en tema de software, no solo en ese tema, quizás ha sido el más sonado. Bueno, hemos intentado desde hace ya unos años un acercamiento entre la Dirección General de Tributo, la agencia tributaria y el Ministerio para lograr, desde un punto de vista técnico, y aquí es verdad que como fiscalista y apartado un poco de la materia la dificultad que existe a la hora de calificar este tipo de proyectos, pero sí sirviéndonos un poco de los compañeros que sí tienen una cierta cualificación técnica en ese sentido y el resto de los compañeros del Ministerio y de la Dirección General de Tributos para lograr de alguna manera pulir estas diferencias y que surjan los criterios que se apliquen de la manera más consensuada posible. Yo creo que se está avanzando. Si tuviéramos que, y ya por terminar, si tuviera que decir que si con los números y los datos que tenemos el incentivo está siendo aplicado, la verdad es que sistemáticamente los datos de declarantes de deducción declarada y generada en un ejercicio y la aplicada se están viendo incrementadas en los últimos años. Claro, aquí nos falta una pata, se está aplicando más, eso está bien, pero ¿cómo repercute eso en el total del I+D, en el sector? Es decir, eso se está generando que se haga más I+D y de más calidad. Quizá desde ese punto yo he hecho en falta algún estudio que de alguna manera permita determinar si esa mejora que estamos viendo en cuanto a la deducción como consecuencia fundamentalmente de la modificación que se introdujo en la ley en el año 2013, la posibilidad de monetizar, que hizo especialmente atractivo la financiación, ciertos beneficios a la pequeña y mediana empresa, como el sello de PYME innovadora, pues que de alguna manera, si eso en última instancia ha supuesto una mejora en el I+D. Yo creo que estamos en el momento, la reforma se produjo en el año 2013, no son muchos años los que se han aplicado, pero sí entiendo que sería necesario un estudio para llegar a la conclusión de si este mecanismo que tenemos montado es útil o si en última instancia no tiene tanta utilidad o no tanta como pensábamos. Gracias. Me gusta la última reflexión, porque una de las cosas que he hecho de menos en la Administración española son las ganas de evaluar nada. Y estaría muy bien que lo que acabas de sugerir se llevara a la práctica. Es difícil ese estudio. ¿Cómo revierte cada euro público que vía deducción o ayuda directa genera en el... Pero yo creo que es necesario, si no es que podríamos estar echando madera a algo
que no arde. No es tan complicado. Bueno, si nos dais los datos nos ocupamos. O sea que seguiremos hablando. Pasando al tema a la respuesta, a la visión de las empresas, quizá empezamos por la esquina. Bueno, yo creo que, Manuel, has avanzado muchos de los problemas que desde el punto de vista de la empresa existen. O sea, los procedimientos de obtención y tramitación de los informes motivados a día de hoy, y a pesar de las mejoras que anunciabas, etcétera, creo que a día de hoy todavía es un procedimiento largo, costoso, con una clara y excesiva carga administrativa para la empresa y muy incierto. O sea, porque hay una descoordinación evidente entre los organismos que participan dentro del proceso, que hace que el contribuyente, a pesar de que es una herramienta para obtener mayor seguridad jurídica, pues en un momento dado ni siquiera la tenga. Puede haber un cambio de criterio y puede haber muchos problemas a lo largo del proceso que hacen que muchísimas empresas decidan no utilizar este procedimiento. Y yo creo que eso es un fracaso evidente del sistema, que habría que trabajar en ello, reducir los tiempos. Y el problema también, y permíteme la crítica también, es aquellas empresas que deciden no hacerlo, porque bueno, creo que las inspecciones, y ha habido casos muy evidentes en España, la inspección ha sido excesivamente estricta y bueno, son famosas las sentencias de la Audiencia Nacional, casi, y perdona la expresión, insultando al inspector por atreverse a hacer determinadas afirmaciones, pero claro, eso llega tarde. O sea, cuando tú has aplicado una deducción y Hacienda llega y te la deniega 3 años después y no te da la Audiencia Nacional la razón hasta 10 años después, pues es difícil de justificar en tu propia casa, en el sector, y eso ha generado, en mi opinión, cierto temor práctico a la utilización de esta deducción, que no favorece para nada al sector español. Y luego también has mencionado la monetización. Es verdad que estoy de acuerdo contigo, es una herramienta muy potente, pero que en la práctica, por lo menos los datos que nosotros manejamos, es que tampoco se utiliza tanto como podría ser utilizada. Y eso yo creo que es un problema de encaje de la norma. O sea, hay unos requisitos de mantenimiento de inversión, mantenimiento de empleo, que con la inestabilidad política y económica que tenemos a día de hoy es muy difícil. O sea, empresas que por supuesto tenemos un compromiso con el empleo y que no estamos destruyendo empleo, pero es difícil saber qué va a pasar dentro de 24 meses y dónde va a estar cada uno. Entonces yo creo que muchísimas empresas que podrían beneficiarse de ese beneficio fiscal, de esa herramienta, no lo hacen por miedo, o sea, porque además es un mecanismo que es blanco o negro. Si incumples parcialmente, no te reducen parcialmente tu monetización, no, es que la pierdes completamente y ya has sufrido un descuento de un 20%. O sea que al final yo creo que hay temas prácticos, pero también temas de encaje en la norma que la Administración Tributaria, el Ministerio debería revisar y ser consciente de dónde están los límites de las empresas del sector para intentar mejorarlo. O sea, porque además ya no es solo las grandes empresas, sino también, tú mencionabas el sello PYME, pero es que hay muchas empresas en España, medianas y pequeñas, que no se atreven a utilizar este mecanismo. Y eso es un fracaso real, por lo menos en mi opinión, de esta deducción. Responde al final, porque supongo que, Sí, habrá más supongo temas. que te vamos a atacar, desgraciadamente. Antonio. Yo, siguiendo un poco el hilo que marca Marta, al final hay algo que no acaba de funcionar, ¿no? Eso está claro. Es un incentivo muy potente, muy necesario. La Administración ha ido moviéndose en el sentido correcto y la monetización, desde luego, yo creo que fue no solo un régimen muy necesario, sino también un mensaje claro de nos preocupa e intentamos ir por el camino correcto, pero es verdad que no acaba de aterrizarse bien y no acaba de funcionar bien, tanto desde la perspectiva de empresa como yo también entiendo la visión que podéis tener desde la Administración, que tampoco se acaba de ver muy claro que eso se aterrice como un I+D, un incremento, ¿no?, de la inversión respecto al PIB español, ¿no? Pero es que, y aquí es, bueno, aprovechando que estamos en la Asociación Española para la Digitalización, voy a también introducir un factor un poco disruptivo, y me lo vais a permitir, ¿no? Y es que al final, tal como nosotros lo vemos, es que la deducción y la monetización en el impuesto de sociedades no va de impuesto de sociedades. Y parte del problema que estamos sufriendo es que, por un lado, es normal, quiero decir, muchos países de nuestro entorno
utilizan el impuesto de sociedades como el vehículo para instaurar el tema de incentivo. Pero no es realmente un tema estrictamente de impuesto de sociedades, y entonces el problema que nosotros sufrimos como empresa es que cuando el incentivo se somete a una lógica puro de impuesto de sociedades, empieza a haber una serie de distorsiones. La primera distorsión, por ejemplo, es el tema de los informes motivados. ¿Por qué? Porque en última instancia lo que estamos haciendo es incentivar una actividad de I+D. Indiscutiblemente la Administración necesita una seguridad jurídica, y de ahí todo el proceso para garantizar esa seguridad jurídica, que yo creo que no es para dar seguridad jurídica estrictamente al contribuyente, sino dar más bien seguridad jurídica a la Administración hasta cierto punto. En cualquier caso, ¿qué problema trae eso? Pues que estamos hablando de unos temas que cuando vamos a la práctica, los proyectos de I+D, a todos se nos escapa. Yo tengo que confiar en mis ingenieros y necesito una consultora que me venga a decir si eso es I+D, si no es I+D, si es una innovación objetiva, no es objetiva, etcétera, etcétera. Ese tener que ceder parte de la calificación a otros fuera del ámbito estrictamente fiscal, en este caso la Administración, pues genera una serie de problemas, y es toda la serie de problemas que justamente con los informes motivados. Si esto se enfocase de un punto de vista mucho más práctico, como de hecho lo enfocan otros países, pues no tendríamos tantos problemas. Es decir, que los expertos de I+D discutan qué es I+D, y yo respeto lo que digan los expertos de I+D. En ese sentido, tampoco quiero extenderme mucho, pero en otros países de nuestro entorno, por supuesto que tienen, por ejemplo, entidades certificadoras, pero lo que hace el Estado es ceder esa responsabilidad a las entidades certificadoras, y lo que dice la entidad certificadora va a misa y no se discute en principio, salvo que durante la inspección surja algún problema. Ese es un tema. Otro tema, que es verdad que ya no es estrictamente ni mucho menos con la inspección, etcétera, es el tema de los límites dentro de la cuota, la monetización, el tema de los 3 millones, etcétera. ¿Por qué? Porque se sigue viendo como un tema de impuesto de sociedades, y ahora incluso el tema de los presupuestos no deja de entrar dentro de esta lógica de las empresas, especialmente las multinacionales, es que pagan muy poco impuesto de sociedades, luego no vamos a facilitar que paguen todavía menos. Pero es que no es eso. Es que si tú en una empresa, y cualquiera de los que estamos aquí, que estemos realizando una actividad de I+D, hacemos el ejercicio, y tú segregas tu actividad de I+D y analizas qué impuesto de sociedades, en estricto sensu, debería pagar ese centro de I+D, cómo impacta esa ayuda en el centro de I+D, etcétera, te das cuenta que hay una desvinculación total entre lo que es la cuota del impuesto de sociedades teórica, vamos a decir, depende de cada compañía, si es un grupo, si es una sociedad o no, etcétera, pero bueno, teórica, respecto al incentivo que se recibe. ¿Cuál es el asunto precisamente? El asunto precisamente es que para nosotros, y es un ejercicio que hemos hecho en la Fundación I+E, a la que pertenecemos, pertenece tanto a Hewlett Packard como Ericsson, y más o menos estamos todos de acuerdo, es para nosotros, que nos dedicamos fundamentalmente al mundo digital, un centro de I+D no es más que una gran bolsa de ingenieros dedicado todo su tiempo, fundamentalmente, a investigación. Es decir, nosotros, y vamos, lo digo abiertamente, el 80% del gasto de nuestro centro de I+D en España, estamos hablando de un centro de I+D de más de 500 personas, es personal. ¿Dónde está el punto para nosotros? El punto para nosotros está en el empleo, en la calidad de empleo, y por supuesto también desde el punto de vista de la Administración, tema de recaudación vía IRPF y vía Seguridad Social de ese empleo que se genera. Nosotros por cada euro, por cada X euros que recibimos vía de incentivo, eso nos permite atraer inversión a España, nos permite contratar gente, que lo que nos permite es generar empleo y generar más ingresos para el Estado vía Seguridad Social y IRPF. Vuelvo al punto que estaba diciendo, si esto lo vemos estrictamente como recaudación, más o menos recaudación del impuesto de sociedades, se queda aislado en un mundo que no nos lleva a nada, porque entonces es cuando la gran empresa internacional pues sobra, porque oye, vosotros, si esto es un tema de financiación, de daros dinero para que hagáis, vosotros, grandes empresas, no necesitáis ese dinero. Pero es que nosotros no lo enfocamos así. Para nosotros es un tema de I+D, es un tema de empleo, incluso del Estado, es un retorno de inversión, dicho de cierta forma, vía otros impuestos. Lo que yo echo de menos es ese ejercicio por parte de la Administración, ¿no? Yo la sensación que tenemos es que y es lógico, insisto, no lo estoy criticando, es normal, muchos países lo hacen,
cuando el incentivo se mete en el impuesto de sociedades, se empieza a someter a una lógica de impuesto de sociedades, empiezan las necesidades que tiene la propia administración tributaria respecto a ese impuesto de sociedades, pero también luego ya en el ámbito político entra dentro de estas discusiones de que si las empresas pagan más o menos impuestos de sociedades, cuando para nosotros es otra cosa, es si estamos haciendo I+D o no, si estamos atrayendo empleo, si estamos garantizando un crecimiento, si estamos haciendo más competitivas nuestras empresas. Ese es el punto disruptivo que yo creo que ahí, a partir de ahí, si empezamos a enfocar la deducción y la monetización dentro, por supuesto, del impuesto de sociedades, insisto, pero desde otro punto de vista, más práctico, teniendo en cuenta otros ámbitos, es cuando a lo mejor también podremos desbloquear este tema. Bueno, voy a dejar contestar a Manuel, pero primero una pregunta a las dos empresas. ¿Hasta qué punto es importante el tema de los incentivos en vuestras decisiones de dónde localizar los centros de I+D? Imagino que aparte de los beneficios fiscales hay otros factores, ¿no? Como la calidad de la fuerza de trabajo, lo atractivo que sea el país. ¿Cuán importante es el incentivo? Yo creo que un buen sistema fiscal estable ayuda mucho. O sea, ¿Un sistema fiscal estable o un incentivo? No, fiscal estable y con un incentivo atractivo. O sea, claramente las multinacionales pues, nos movemos también por un tema de ahorro fiscal, no mal entendido, sino bien entendido, ¿no? En el sentido en el que siempre quieres ser eficiente. O sea, una inversión en I+D+I ya te genera un retorno incierto, puesto que no sabes si vas a tener éxito o no, entonces siempre cualquier ayuda o cualquier deducción fiscal pues, complementa, digamos, y permite atraer o hacer más atractivo países como España, frente a otros países que no tengan ese incentivo. No ha sido decisivo. O sea, nosotros, pues, creo que lo comentaba alguien antes, es verdad que España tiene la suerte de tener un sector ingeniero muy fuerte y eso también pues, da seguridad, o por lo menos en mi grupo, a nivel multinacional, pues invertir en España. Pero lógicamente si este incentivo desapareciera, pues las cosas cambiarían a lo mejor. O sea, eso nunca se sabe. Yo, si me permitís un breve comentario, también a mí me gusta utilizar el ejemplo de nuestra compañía, porque a veces hablamos de temas muy teóricos que se quedan ahí arriba, pero eso hay que aterrizarlo y también aprovechamos que tenemos aquí a la administración con nosotros para que también se entiendan estas cosas prácticas nuestras, ¿no? Nosotros en Ericsson tenemos 17 centros de I+D y, si mal no me equivoco, como 25.000 empleados dedicados exclusivamente a I+D. Y eso es un tema móvil, es decir, lo que se decide anualmente, bianualmente, en fin, depende de la complejidad de los proyectos de I+D, es quién se lleva el proyecto, qué centro de I+D se lleva el proyecto. Y hay una competición interna para poder atraer esa inversión. Indiscutiblemente, y estamos todos de acuerdo, el incentivo por sí no va a ser suficiente, tendría que ser pues, la super mega deducción, que hay algunos países que las dan, vaya por delante. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que nosotros lo que competimos son con los países que llamamos medios, que son países sobre todo de nuestro entorno. No nos vamos a ir a competir con China o con la India a nivel de muchas cosas, ¿no? de otras ayudas y de costes de empleado, etc. Pero sí con los países de nuestro entorno. Todo el tema de incentivos entra dentro de nuestros presupuestos y nos hacen más baratos y más competitivos. Y gracias a eso podemos atraer inversión. En ese sentido, a mayor incentivo, mayor inversión, mayor empleo, más calidad, más competitividad, más retorno para la administración vía IRPF, Seguridad Social, etc. En sentido contrario, y eso es una cosa que hemos vivido nosotros, y aprovecho también para mandar este mensaje, porque incluso ya, aunque suene un poco raro, ¿no? Pero incluso como español me preocupa, ¿no? Que es, si nosotros nos vemos forzados a sacar un año el incentivo fiscal por los problemas que podemos tener de discusión, de pues no está claro, ya tuvimos problemas el año pasado, pues quítamelo, bien. Si ese incentivo sale de presupuestos, significa que la inversión que se atrae a España no va a depender en absoluto del incentivo fiscal que la compañía se pueda dar. Es decir, si luego a posteriori, cuando el proyecto ya está rodando, decimos, pues mira, pues sí, aquí al final por lo que hemos hecho, pues sí, nos podemos dar, bueno, perfecto, pero es que ese dinero no ha servido para atraer inversión. Con lo cual, lo que está haciendo una gran compañía multinacional es embolsarse a final de año
un montón de dinero, que bienvenido sea y se tiene en cuenta y muy agradecidos, pero no ha tenido esa correlación directa con inversión y con atracción de la inversión. Eso es para mí también un mensaje muy importante. Seguridad jurídica y certeza implica poder anticipar, poder hacer presupuestos, poder aterrizar eso. Si hay distorsión, si no queda claro si lo puedo meter o no lo puedo meter porque espérate, porque aunque el dinero acabe llegando, nosotros no necesitamos dinero, no necesitamos una financiación en sentido estricto. Lo que necesitamos es una certeza para que nuestro centro sea más competitivo y, en consecuencia, internamente dentro del grupo podamos luchar por atraer más proyectos y, en consecuencia, más empleo. Nosotros, gracias al incentivo, simplemente, lo comentábamos el otro día, uno de los proyectos, solo un proyecto, nosotros llevamos muchos, solo un proyecto ha supuesto la contratación de 30 ingenieros directamente de la universidad. Pero para eso necesito enseñarle a mi compañía, a mi matriz, de tienes la certeza y la seguridad por anticipado, y cuando digo por anticipado ya no entramos en los temas de informes motivados o, ¿cómo se dice?, el informe previo, estas cosas, ¿no? Sino también una certeza de nosotros, de acuerdo con nuestra experiencia y con una consultora que sabe, etcétera, decir, sí, no te preocupes, este tipo de proyecto va a tener este tipo de beneficio. Vale, Manuel, sí. No sé si seré capaz de contestar a todo. No. Tienes 5 minutos seguro que se me para olvidan contestar. cosas. A ver, me llama la atención y me preocupa nuevamente que algo que puede ser problemas concretos parezca que es la regla general. Yo creo que es un sistema y un engranaje que es muy útil, y me preocupa un poco esa visión de es que es absolutamente imposible ir a un informe motivado por el tiempo, por el coste, compartiendo determinadas... Pero bueno, empezando un poco, el 90%, estos son datos del Mineco, el 90% de los informes de las certificadoras que llegan al Ministerio de Economía salen exactamente igual que han sido calificados por las certificadoras. Tampoco han dicho que sea completamente imposible, ¿eh? O sea, Bueno, no, ya, pero bueno, hablabas antes de que en otros sitios hay un sistema de certificadoras. Aquí lo único que hay es, efectivamente, está el informe de la certificadora, que están controladas por ENAC, y después ese informe de la certificadora pasa por el sello del Ministerio, que da ese sello, y que en un 90% confirman la calificación que ha dado la certificadora. Y me parece que de ese 90%, o sea, de ese 10%, el 90%, lo único que se hace es recalificar a innovación tecnológica. Es decir, que está muy afinado. Y, bueno, perdón, vale, bueno, sí. Y bueno, oye, pero estamos hablando de que dos técnicos han considerado de manera distinta. Aquí la agencia tributaria ahí no ha entrado a valorar eso. Son técnicos del Ministerio y técnicos del Ministerio que en última instancia van a expertos de 5 dígitos, 8 dígitos, 6 dígitos. Sí. O sea, estamos hablando de expertos específicos que son los que dicen, bueno, oye, a lo mejor hay una discrepancia. Estamos hablando de que son cosas mínimas. Segundo, comentabas, Marta, antes, nos preocupa aquellos supuestos en los que no van con informes motivados. Ese debate está acabado. Sí, y te digo porque efectivamente, como tú decías, hubo un tiempo donde la agencia tributaria se compone de inspectores, pero el inspector puede ser inspector de Hacienda, un ingeniero, puede ser un informático, hay diferentes, dentro del cuerpo hay muchos compañeros que son ingenieros. Quizás pecamos un poco de prepotencia cuando en su momento dijimos, oye, aquí hay esta empresa que no va con informe motivado, pero es un tema de ingeniería en el que tenemos un compañero que a lo mejor puede hacer una labor de intentar justificar el por qué creemos que se podría recalificar un proyecto. Esto sistemáticamente, efectivamente, confirmo contigo, salvo en los supuestos de informática, que sistemáticamente se ha confirmado, porque entienden que tenemos compañeros en el equipo de auditoría informática que tienen ese perfil y esa cualificación suficiente como para rebatirlo. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo sistemáticamente nos ha dicho que no tenemos esa cualificación suficiente, que es muy fácil, que tenemos que acudir a informes técnicos para poder salvar. Oye, es que así se está haciendo. En los últimos tiempos cada vez... Es que me costaría creer que hay en este momento algún expediente donde se ha intentado recalificar un expediente con un informe motivado. ¿Y por qué? Porque es que están todas las oficinas con ese mensaje. Se tiene que canalizar a través precisamente del departamento para lograr trasladar a los expertos la emisión de ese informe, porque nosotros no podemos hacer esa recalificación. Ahora, eso sí,
puedo compartir contigo la eterna dicotomía entre si esto debería ser un sistema que está incluido dentro del incentivo de la ley de impuestos sobre sociedades o si lo sacamos y nos llevamos a un sistema de ayuda directa como puede estar en Alemania. Y ahí yo lo engancharía con, a lo mejor hace falta estudiarlo. Es verdad que apostamos por este sistema. Y desde 2014 hemos tratado, o se ha tratado, yo no me meto porque yo estaba en la agencia tributaria, yo no, a lo mejor Diego no, pero se creía que el sistema podía llegar a funcionar introduciendo determinados elementos. Ahora, una vez que nosotros hemos reconocido que no tenemos la cualificación suficiente para poder calificar un proyecto como de I+D+I, lo que no se puede negar es que tenemos la cualificación suficiente para ver si un gasto determinado forma parte de la base de la deducción. Y eso, estrictamente eso, es lo que se está haciendo. Tanto es así que yo creo que la confusión inicialmente, en algunos casos, por lo que nos trasladaron, es que las propias certificadoras llegaban a una inclusión de un importe determinado en el informe motivado que generaba cierta expectativa de que se había sometido a una auditoría, seguro que con muchísimas garantías, pero que en última instancia generaba ciertos problemas cuando se llegaba a una inspección, en determinados casos. Y en esos casos lo que se llegó, efectivamente, bueno, pues, pero es que ahí sí nos han dicho los tribunales que en principio la agencia tributaria no tiene, siempre que lo haga conforme a los criterios correspondientes y conforme a la ley, puede modificar la base de la deducción, porque es que estamos acostumbradísimos a eso, a ver si un gasto está directo o indirectamente afecto al desarrollo de una actividad, a ver si el personal, es nuestro día a día, o sea, no es otra cosa que nuestro... Y ahí podemos debatir sobre si entendemos que existen, pues por supuesto, yo creo que existen elementos y puntos en común donde podemos llegar a posiciones en común, pero claro, negar esa posibilidad, o sea, solo, y es que aún así, digo más, es que existe esa posibilidad, vete a un acuerdo previo de valoración, ahí no vas a tener ningún problema, ahí tendrías un informe motivado que te va a decir cómo está calificado tu proyecto, tu actividad, y un acuerdo previo de valoración que te va a decir qué importe forma parte de la base de deducción, y con eso a ver si es capaz la agencia tributaria, es que directamente es vinculante. O sea, entonces sí puedo entender que en casos como la innovación tecnológica y el tema del software, que se definen de una manera un poco especial desde un punto de vista técnico en cuanto a la base de la deducción, y que puedes decir, hombre, si la agencia tributaria no está cualificado para calificar un proyecto como I+D o innovación tecnológica, llega el informe motivado y te dice que es innovación tecnológica, ahora vienes tú y me dices que no encaja en alguno de los 4 supuestos de la base de la deducción, puedo entender que ahí hay un problema. Y ahí estamos intentando, con reuniones con el Ministerio, reuniones técnicas, que se lleguen a una conclusión para que se pueda trasladar a todo el mundo. Pero yo entiendo que son casos muy puntuales. Yo solo hasta donde tengo conocimientos. Solo un punto para también entender lo que estamos hablando. Sí. Por la última información, me parece que el 30% de la solicitud de informes motivados venían del ámbito informático. Eso es verdad. Quiero decir que es que con un crecimiento potencial de hasta el 50% de los informes motivados. Quiero decir que no es un tema menor. Es que estamos hablando de digitalización, estamos hablando de economía digital, con lo cual. Que estamos metiendo el dedo justo en la llave. Vamos a ver, sí, nos falta uno todavía. Entonces, Diego, queda la cuestión del impuesto mínimo, aparte de lo que quieras decir en términos más generales. Pues seguramente lo que quiera decir, porque yo lo del impuesto mínimo sobre los ya incentivos, creo que está casi... Y ha salido otro tema, si te atreves y si no también lo ignoras, que es la cuestión de si tendría sentido trasladar esto de sociedades a una ayuda directa, separada. Pero bueno, pues, tú mismo. Bueno, yo creo que esa es lo primero, aunque sea el último, agradecer la invitación a Digitales, que no se me olvide, pero el planteamiento, es decir, ya os habéis centrado en el debate actual, que es el informe motivado, ahí está. Pero yo creo que el debate quizás más global, es decir, está bien incardinado I+D en el ámbito del impuesto sobre sociedades. Como yo creo que decía muy bien Antonio, no hay un sesgo luego a la hora de analizarlo bajo una visión meramente por parte de la Administración tributaria fiscal. No habría que verlo en un terreno mucho más económico. Entonces aquí las respuestas pueden ser múltiples, no nos olvidemos, el impuesto sobre sociedades indudablemente es un impuesto como todo recaudatorio, no hay ninguna duda. Que recauda, no se nos olvide, porque parece que se nos va olvidando. Y el impuesto, no,
Cada vez menos no, estamos en unas cifras muy adecuadas, es decir, lo que no podemos pensar es que en 2007 se recaude un 4,7% del PIB y en el año 2017 ya estemos en 23.000 millones, en cifras cercanas al 2,3, 2,4% del PIB, que es más o menos lo que hay en el ámbito de la OCDE. Ni tiene sentido recaudar en 2011 un 1,6 del PIB, porque obviamente estábamos en una situación realmente de unos resultados nefastos, ni tiene sentido recaudar un 4,7. Ahora se recupera, sí, pero no nos olvidemos que hay unos 800.000 millones de bases imponibles negativas pendientes de compensar. En consecuencia, alcanzar aquellos niveles de recaudación, Manuel, son muy complicados. Como os decía, impuestos sobre sociedades, sin duda alguna, tiene ese carácter recaudatorio, e insisto, recauda, pero también es un gran instrumento de política tributaria. Es el único, o por lo menos es el más importante. ¿Y qué política tributaria hay en el impuesto sobre sociedades? Siempre se ha intentado la internacionalización española. Nos vamos a la DAEX, deducción por actividad exportadora, llega a la Unión Europea. Nos vamos al 12.5, Fondo de Comercio Financiero, llega a la Unión Europea. ¿Qué nos queda? Y no me gusta decir que es un instrumento, hombre, nuestro 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Es impecable ese 21 hoy en día. Es decir, fomenta la internacionalización, sin duda. Evita la doble imposición que tanto hemos hablado, sin duda. Mantengámoslo. ¿Qué otros instrumentos hay? Dejo el cine. Y no es mentira, dejo el cine, o los acontecimientos, que es que, bueno, pues en fin, ahí están. ¿Pero qué nos queda? I+D. No hay un instrumento más potente que el de I+D, amparado por la normativa comunitaria, que es que se nos olvida. Por eso quería citar la internacionalización. ¿Qué pasa? Que la internacionalización no podemos. Más instrumentos, o no se pueden establecer más instrumentos. ¿Cuál? Hombre, mantengamos por lo menos, insisto, el 21. La exención de los dividendos. Y entonces en I+D, es decir, igual que el cine, o sea, ¿está amparado por la normativa comunitaria? Sí. ¿Son ayudas que efectivamente se dan a las empresas y que están amparadas por la normativa comunitaria? Sí. Y esto está todo ello arbitrado dentro del impuesto sobre sociedades. ¿Es la mejor vía? En 2013 se empieza a pensar, a lo mejor no es la mejor vía. ¿Por qué? Porque hay muchas inversiones deficitarias. No sé quién decía, yo creo que eras tú, María, decir, oye, a veces va bien o a veces va mal. Y si va mal no hay resultado, y si no hay resultado, ¿dónde va la deducción? A remansarse. 18 años, bien, pero a remansarla. Entonces dice, ¿qué se hace en 2013? ¿O qué es lo que dice la norma en 2013? Monetización. Con un descuento, con todo lo que sea, pero hasta 3 millones de euros de monetización. Y en la Ley 27/2014 se amplía incluso a 5 millones. Oiga, ¿usted ha apostado decididamente por la I+D? Pues hasta 5 millones puede monetizar todos los años, quizás con unos requisitos exigentes. O que por lo menos, dada la inseguridad que puede existir, se convierten en exigentes. Entonces, a partir de aquí dices, la monetización hace que dejemos un poco al margen el impuesto sobre sociedades desde el punto de decir, oye, que lo que invierta me lo voy a deducir, me lo voy a llevar. Es como una ayuda casi en el fondo, con descuento. Pero de nuevo insisto, claro, en el impuesto sobre sociedades. Y el impuesto sobre sociedades, pues, ¿cuál es el gran problema? A pesar de no haber un solo instrumento que tenga más vías para alcanzar la seguridad jurídica. La consulta, el acuerdo previo y el informe motivado. El patent box es parecido, igual de conflictivo, porque tiene la consulta, el acuerdo previo de valoración, etcétera. Pero exactamente igual de conflictivo. ¿Por qué son tan conflictivos? Manuel, aquí solo, es decir, mi vocación de administración existe, pero se recalifica. Se recalifica. De verdad te lo digo, el software de facto se recalifica. Es importante ese matiz. De facto. Es de importante, facto. digo, es de importante facto. ese matiz, No quiero entrar en el matiz. Bueno, no, porque no se recalifica, porque es innovación bueno, tecnológica. bien, no quiero entrar, Ya, Manuel, bueno, que pero estás ya, un poco... hombre, No, es decir, oye, si hay una deducción en donde alguien ha invertido 100, se ha calificado de software y llega a la administración tributaria y quita los 100,
por la base de deducción. Ahora voy a terminar, voy a terminar. Es decir, yo creo que si la norma ha apostado por la seguridad jurídica de esta forma tan potente, si la norma, es decir, tiene establecido este instrumento de política tributaria de incentivo de I+D, que puede funcionar de una forma u otra, no nos olvidemos tampoco de la propuesta de directiva que inicialmente, la propuesta de directiva de base común, establecía una deducción del 50% adicional del gasto, incluso del 100% para lo que teóricamente puede ser una pyme, vamos, más de 20 millones. Pero bueno, en base, es decir, que la propia normativa comunitaria en sociedades, en el propio impuesto sobre sociedades, contempla este incentivo, vino a contemplar este incentivo en la propuesta inicial. Con lo cual no parece que esté tan mal ubicado. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que hay que pedir? Yo creo que dos cosas. En un sector que obviamente está siempre con la duda, es decir, del éxito o el no éxito de la investigación, la monetización creo que es una pieza clave. Pero sin duda alguna, y lo digo con carácter general, de verdad, Manuel, no te miro, es decir, seguridad jurídica. Esto es impecable y he estado 5 años donde he estado, ¿vale? Pero me parece impecable y tendré las culpas que tenga, pero necesita seguridad jurídica. Sí, que estamos de acuerdo. Pues ya está. Sí, que estamos de acuerdo. Sí, es que yo estoy de acuerdo con eso, Diego. Por eso te decía, cuando decías, quería simplemente matizar, que entiendo lo que quieres decir perfectamente con la recalificación de facto. Eso en cuanto se detectó, había consultas de tributos donde decían algo por ser innovación tecnológica no necesariamente tiene derecho a la deducción. Eso se decía. De hecho, había consultas donde decían, es que porque no solo se exige que sea innovación tecnológica, sino que además de ser innovación tecnológica tiene que estar en alguno de los 4 apartados que el legislador ha querido que se beneficien de esa deducción. Entonces, el debate estaba en cómo estaba interpretando los equipos de auditoría informático de la agencia tributaria, si el software debía encajar en alguno de esos 4 o no, o si en qué parte. Que yo entiendo que negar en su totalidad absolutamente todo y decir que alguien que está haciendo software correcto, es que eso, bueno, no sé, iban con informes técnicos de los propios equipos informáticos. ¿Qué pasó? En cuanto detectamos ese problema, y digo, fue una jornada, alguien me sacó un acuerdo de liquidación, me dijo, oye, pues aquí me han hecho, claro, se me pusieron los pelos de punta, a ver qué ha pasado aquí, y nos empezamos a informar, y dijimos, oye, esto no puede ser que efectivamente 2 personas que sean técnicos, uno del Ministerio y otro de la agencia tributaria, resulte que una considera que una pequeña parte encaja dentro de esos 4 supuestos, y otro, con el mismo caso, entienda que el 100%. ¿Qué hicimos? Nos reunimos, dijimos, caben 2 opciones. Una es modificar la norma, y a lo mejor si se pone la innovación tecnológica de la misma manera que la base de la deducción de I+D+I, no habría ese problema, pero nosotros no somos legisladores, pero entendemos que sería una forma de atajarlo. Cabía otra posibilidad, es intentar determinar qué partes del software podía encajar en cada uno de los apartados. Y entonces, en ese escenario, se pusieron de acuerdo tanto tributos como el Ministerio de Economía como la agencia tributaria para intentar elaborar un documento que permitiera definir qué partes del software, qué actividades, qué tareas específicas, con un grado de desarrollo muy alto, muy profundo, encajarían en uno y en otro. Estamos en ese punto. Nosotros hemos emitido nuestro informe y el Ministerio de Economía es el que de alguna manera está terminando de elaborar el documento. Con esto te quiero decir es que estoy de acuerdo contigo con los temas y que siempre que vemos que hay algún problema de inseguridad jurídica intentamos, aunque sea mínimamente, aunque dentro de nuestras posibilidades, mover a todos estos elementos, a todos estos interlocutores para lograr llegar a ese punto. Ahora, es cierto que el 100% de los casos es muy difícil, pero comparto contigo que es el gran problema del incentivo. Ese punto donde se genera inseguridad jurídica teniendo elementos incluso para darlo. Intentamos atajarlo, no llegamos a todo. Muy bien, pues muchas gracias a todos y creo que hemos recuperado una parte del retraso, ¿no? Vale, bueno.
unas breves palabras antes de cerrar. Muchas gracias a los que habéis venido, muchas gracias a los asociados de Digitales, a los miembros del Congreso que han venido, a los representantes de la Administración General del Estado que se han llevado bastantes, vamos a decir, indicaciones, a los fiscalistas que habéis participado en el debate y sobre todo a los moderadores que habéis agilizado este tema. Está claro que tenemos una oportunidad para revisar este marco tributario que consideramos que está desfasado, obsoleto, que es discriminatorio, que genera mucha conflictividad, que es asimétrico, que es arbitrario y que no es lo que necesita este sector en este momento cuando se tienen que acometer grandes inversiones para 5G y inversiones también en innovación. Y me quedo con la frase de Elena Otero Navas: ¿de verdad queremos seguir perjudicando al sector que va a transformar la economía española? Muchas gracias.